Hoy, ¿sí? Y pues bueno, la palabra de hoy tiene que ver con precisamente con nuestra vida de fe, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo los conflictos entre el espíritu y la carne están latentes en nuestra vida, aunque hemos creído al Evangelio, aunque hemos creído que Jesús es el Cristo, el Mesías de nuestra vida. ¿Por qué aún hay cosas en la carne que sobresalen? ¿Sí? En una ocasión escuchaba a un gran amigo una analogía con respecto a este tema, ¿sí? Y decía que si nosotros tuviéramos dos perros, ¿sí? Tuviéramos un maltés, un perro pequeño, un maltés, ¿verdad? ¿Sí? Y tuviéramos un rottweiler, ¿verdad? ¿Sí? Y si al maltés no le damos de comer, no le damos de tomar su agüita, no le damos su comida, pues se va debilitando, ¿sí? Y si al rottweiler, a pesar de la fortaleza que ya representa esa raza, ese perro, ¿sí? Pero lo seguimos, le damos de comer extra, le damos de comer, le damos vitaminas, etcétera, etcétera, y los ponemos a pelear, pues obviamente sería una tontería decirte que iba a ganar el maltés, ¿verdad? ¿Sí? Claro que iba a ganar el rottweiler, pero si hacemos lo contrario, ¿sí? No le damos de comer al rottweiler, no lo alimentamos, no le damos de beber, no le damos vitaminas, no le damos todo lo que conlleva a su alimentación, ¿sí? Y sin embargo empezamos a alimentar a este maltés, a este perrito, aunque sea de raza pequeña, pero lo empezamos a alimentar, le empezamos a dar agua, le empezamos a dar vitamina, ¿sí? Y entonces los ponemos a pelear, ¿sí? Pues el rottweiler, por su condición o por su fama de ser un perro fuerte, ¿sí? Va a estar débil y entonces lo va a vencer el maltés, el perrito maltés, ¿sí? Y a lo mejor es una analogía muy burda o muy tosca, pero así pasa en nuestra vida de fe, ¿sí? A veces creemos que con conocer la palabra es suficiente. A veces creemos que ya conocemos ciertos pasajes de la Biblia, ciertas escrituras, pero seguimos arrastrando cosas de nuestra carne. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuánto estamos alimentando realmente nuestro espíritu, con cuánto estamos alimentando realmente nuestra vida de fe. A algunos de nosotros, ayer por ejemplo que estábamos en el instituto, ¿verdad? Estamos aprendiendo palabra de Dios hermosamente. ¿Y eso qué hace? Eso nos está nutriendo. Eso está nutriendo nuestro espíritu, está nutriendo nuestra alma, está fortaleciéndonos. ¿Para qué? Para que cuando vengan estas pruebas como las que estamos ahorita pasando de que es un encierro, digo, para mí créanme que no, escucho a muchas personas que dicen que ya están desesperadas, que ya no saben qué hacer. O sea, para mí ha sido un tiempo realmente hermoso, un tiempo glorioso. Sí, de repente llega a haber cierta desesperación por querer hacer otras cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Pero sin embargo, ha sido un tiempo, una oportunidad para que podamos seguir alimentando nuestro espíritu, ¿sí? Acompáñame a Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 16, ¿sí? Gálatas 5, 16. Porque es algo que veo muy recurrente y es algo que a lo mejor sin percatarnos lo seguimos haciendo, ¿sí? Y si el Espíritu Santo no nos dice que aún dentro de nuestro caminar en fe, ¿sí? Estamos batallando con cosas de la carne, entonces no nos percatamos, no nos damos cuenta. Hay muchas personas, incluso lo veo que, híjole, que tienes que tocar ciertos temas con pincitas, porque si no, entonces arde Troya, ¿sí?
porque si no, entonces hay una incomodidad. Hablaba con una persona en esta semana y es impresionante porque yo exponía mi sentir, exponía algo muy importante y se sintió ofendida, ¿sí?, por lo que dije, y se sintió condenada por lo que dije, ¿sí? Pero es que ¿por qué cuando habla el Espíritu, por qué nos sentimos condenados? En vez de sentirnos libres, en vez de sentirnos agradecidos con Dios, que habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, para que podamos cambiar nuestra manera de pensar, para que podamos ser renovados en el poder de su Espíritu. Pero seguimos anteponiendo las cosas de la carne, seguimos anteponiendo nuestro pensar, nuestro orgullo, nuestro ego, ¿verdad? ¿Y por qué pasan esas cosas? ¿Por qué pasan todavía esas cosas en nuestra vida, siendo que si somos guiados por el Espíritu Santo, siendo que si somos guiados por su palabra, por su presencia, entonces lo que me diga, lo que hable, lo que estén hablando a mi vida es para edificar mi vida y es para que yo pueda realmente tener una conversión de lo que Dios quiere hacer en mi vida, ¿sí? En mi caso siempre es algo que no batallado, sino que es algo que siempre, a lo mejor por mi carácter, por mi manera de ser, permito que la gente pueda tener cierta confianza extra conmigo, ¿sí? Me toquen ciertos temas que yo mismo permito, ¿sí? ¿Para qué? Para que me exhorten, me animen, me edifiquen, ¿sí? Pero no por eso ya me quedo amargado o me quedo con un frustrado. No, al contrario, ¿sí? Sé que hay cosas que vienen del corazón de Dios y es Dios hablándome a través de la vida de esa persona o a través de la vida de las personas que Dios usa. ¿Para qué? Para que yo pueda tener un crecimiento, ¿sí? Y entonces aquí Gálatas, el apóstol Pablo, sabemos que esta carta a los Gálatas, la carta magna, es la manera en cómo ahora Dios establece cómo tenemos que vivir esta vida de fe, esta vida cristiana, ¿sí? Y entonces aquí habla Pablo y está viendo precisamente esos conflictos entre el espíritu y la carne. Y dice, digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, ¿sí? Fíjate, dice, digo pues anden por el espíritu. Me gusta esta versión porque dice, y no cumplirán los deseos de la carne, ¿sí? O sea, no voy a cumplir esos deseos de mi carne, no voy a cumplir esos apetitos de mi carne. Anden en el espíritu, ¿sí? Y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y ahora nosotros ya no podemos hacer lo que nosotros deseamos, ¿sí? Ya no es, si antes me ofendía a alguien, pues ahora, ¿qué era lo que yo hacía? Pues ofendía, contestaba, ¿verdad? ¿Sí? En varias ocasiones he estado así, de engancharme con ciertas personas en Facebook que se ponen a decir cualquier tontería, y ya cuando escribo el Espíritu me dice, ¿para qué? ¿Ya qué vas a ganar con eso? ¿Sí? ¿Ya te vas a sentir bien? ¿Ya vas a cumplir los deseos de tu carne? ¿Ya vas a expresar lo que tú crees, lo que tú sientes? ¿O vas a aprender lo que yo te quiero enseñar y lo que te quiero mostrar? Y chin, entonces agarro y lo borro, ¿sí? Porque no se trata de cumplir o de alimentar nuestro apetito carnal. Se trata de ser guiados por el Espíritu. Y yo creo que de las etapas a lo mejor más complicadas o más difíciles en la vida de fe, en la cristiandad,
cuando empezamos, cuando estamos arrancando, es esa parte de hacer esa transición entre empezar a aprender a andar en las cosas del Espíritu y empezar a menguar a la carne, ¿sí? Pero hay veces que seguimos enrolándonos en las cosas de la carne y no nos percatamos. Hay veces que seguimos alimentando nuestros apetitos carnales, nuestros deseos carnales, ¿sí? Y el enemigo es tan astuto que no nos percatamos de eso, ¿sí? No nos damos cuenta realmente de que no estamos cumpliendo y no estamos andando en las cosas del Espíritu. En algunos lugares piensan que porque ya conocen las lecciones, entonces ya pueden hacer lo que quieran. Y pueden insultar y pueden ofender, pero no es así tampoco, ¿sí? Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, ¿sí? De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a Romanos 7:15, perdón. Y fíjate bien, aquí Pablo nos da una clara explicación de lo que significa esto. Y dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, ¿sí? Ahora nosotros ya sabemos cómo debemos de vivir, de una manera piadosa, ¿verdad? Y entonces aquí está diciendo Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? O sea, es que ya decimos aborrecer la mentira, o decimos aborrecer el chisme, o la crítica, o el juzgar, ¿verdad? Pero sigo haciéndolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no practico lo otro. Porque no practico lo que Dios me dice que debo de practicar ahora. El hablar verdad, el hablar lo bueno, lo digno, lo afable, lo que edifica, lo de buen nombre, ¿sí? Sino que ahora, porque lo que hago no lo entiendo, pero porque no lo practico, no practico lo que quiero hacer, ¿sí? Por eso, a medida de que tú y yo seamos expuestos cada día más y más y más y más a la palabra, al evangelio, y podamos estar meditando de día y de noche, y no se apartará de nuestra vida este libro de la ley, y meditarás en él de día y de noche, es para que se quede y podamos ser renovados por el poder de su Espíritu, por su palabra, y ya no más mis pensamientos, sino la mente de Cristo. Y entonces pueda, de esa manera, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Si en mi corazón abunda el evangelio, si en mi corazón abunda la palabra de verdad, si en mi corazón abunda esa gran verdad que digo creer, que digo amar, si en mi corazón abunda realmente la presencia de Dios, esa vida Emmanuel, entonces no hay cavidad para otras cosas. Pero pareciera como que a veces nos cansamos. Pareciera como que a veces nos cansamos de realmente buscar. Y entonces andamos buscando cosas que nos endulcen el corazón, el alma, el oído, palabras suaves, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que necesitamos cada día, amados, es el evangelio, ¿sí? Lo que necesitamos realmente es cada día la palabra. Digo pues, decía Pablo, digo pues anden en el Espíritu, ¿sí? Aquí en Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Y es algo que tenemos que ir aprendiendo cada día, ¿sí? Es algo que tenemos que ir, si sabemos que el amar al prójimo, a nuestro próximo, ¿sí? Es de bendición para nuestra vida. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a veces hacerlo? ¿Sí? Entonces aquí Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos para el Evangelio, vivamos y andemos también para el Evangelio. ¿Sí?
Y quiero bendecir y dar gracias a las personas que se comprometieron para invitar a una persona. 7 personas recibieron el Evangelio este sábado, ¿sí? Y de eso se trata. Aunque sea por las redes, me sentí extraño, pero gracias a Dios, esta Pame de Puebla, ¿sí? Que invitó Neri, ¿sí? Lupita, que invitó Cookies, ajá. Esta Dianita invitó a 2 jovencitas, ¿sí? ¿Quién más? Esta Claudia Loera invitó a Rigo, ¿sí? Y nos comprometemos realmente a que otras personas conozcan el Evangelio, a que otras personas puedan ser expuestas a la palabra, ¿sí? Y puedan conocer el Evangelio. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, amada iglesia. Siento que a veces esto para muchos, esto en vez de ser una oportunidad para compartir, para hacer más por Dios, no, veo a muchos distraídos, ¿sí? Veo a muchos totalmente distraídos. Ajá. Y debemos de tener cuidado porque claro que nosotros somos la iglesia, no son las 4 paredes, pero como iglesia tenemos que estar en ese mismo sentir, en ese mismo pensar, unidos en el Espíritu, ¿sí? Y fíjate bien, luego vemos aquí mismo también en Gálatas 6:8 que dice, porque el que siembra para su propia carne, ¿sí? De la carne va a segar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ¿sí? ¿Y qué es sembrar? Si sembramos, lo que en muchas ocasiones hemos hablado, hemos dicho, ¿verdad? ¿Sí? Si sembramos y queremos nosotros sobresalir y queremos, hemos visto el ejemplo ahora que en las naciones, como hay muchos que se levantan solitos y solitos, miren, se apaga ese fueguito. Dios dejó ese cuerpo, Dios dejó y constituyó este cuerpo, el cuerpo de Cristo que somos. ¿Para qué? Para que caminemos con ese mismo propósito, en esa misma dirección, ¿sí? Aquí Pablo es porque el que siembra para su propia carne, de la carne va a segar corrupción. Aquello que queremos seguir pensando que estamos cumpliendo, pensando que estamos haciendo lo correcto conforme a la palabra de Dios, pero que no vemos un fruto, no vemos el fruto del Espíritu Santo, no vemos un resultado claro, porque hay que ver realmente si estamos sembrando, si seguimos sembrando para nuestra propia carne, ¿sí? O estamos sembrando para el Espíritu, ¿sí? Porque dice que si sembramos para nuestra propia carne, segaremos corrupción, seguiremos segando corrupción. Pero si estamos sembrando en el Espíritu, del Espíritu vamos a segar vida eterna, ¿sí? Porque de eso se trata nuestra vida de fe. Creer que Jesús es el Cristo no nada más es, como lo hemos repetido muchas veces, no nada más es decirlo, ¿sí? Ayer que veíamos lo de los pactos, el pacto a Abraham, el pacto que le dio Dios a Abraham, el pacto que le dio Dios a Moisés, el pacto que Dios le dio a David, y cómo obedecieron y cómo creyeron a ese pacto, ¿sí? El pacto para nuestro tiempo, el pacto para nuestra época, ¿cuál es? Compartir la palabra, hacer discípulos, predicar, instar a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Estarnos capacitando cada día, estar siendo discípulos nosotros, estarnos discipulando constantemente. ¿Para qué? Para seguir haciendo discípulos y podamos mantenernos firmes, podamos mantenernos, ¿sí? En esa unidad del Espíritu, para seguir proclamando y para seguir pregonando que Jesús es el Cristo y que en Él está la única solución a la respuesta de la vida, a la respuesta de este mundo caído. Solamente el Evangelio, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él.
de cómo creen en Él, ¿sí? Eso es sembrar para el Espíritu. Y entonces del Espíritu segaremos vida eterna, ¿sí? El ser pregoneros de justicia, el preparar nuestros corazones. Cada día Dios nos da una oportunidad. Este sábado tuvimos oportunidad. A lo mejor sí muchos dijeron, no, pues es que yo os invité, pero pues no. Bueno, pero es que entonces, ¿cómo está nuestro tiempo de oración y de clamarle al Señor por las almas, por las vidas? Entonces, cada mes y medio vamos a estar haciendo, porque vemos la importancia. Ahorita vimos una respuesta hermosa, fueron 7 personas. Ahora que a cada anfitrión, ¿qué le toca y qué le corresponde hacer? Estar orando por ellos, ¿sí? Estar pidiéndole al Señor que se revele a sus vidas, ¿sí? Que se rompa todo falso argumento, que se rompa toda altivez de corazón, que se rompa todo aquello que los está separando del Evangelio y de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces seguimos aquí, andad en el Espíritu, ¿sí? Ahora Pablo en la carta a los Romanos 8:1, ¿sí? Dice, no hay condenación para los que creen, para los que están en Cristo Jesús. Ahora ya no hay condenación para nosotros. Por eso nuestra oración ya no es, ay Señor, perdona nuestros pecados, ay Señor, por favor. No, nuestra oración es, Señor, ¿ahora dónde vamos? ¿Qué sigue, Padre? ¿Hacia dónde nos quieres mover? ¿Hacia dónde nos quieres guiar? ¿Hacia dónde nos quieres llevar, Señor? ¿Con qué persona? ¿A qué ciudad? ¿A qué país? ¿A qué pastor? ¿A qué persona? ¿Para qué? Para que conozca tu evangelio, para que conozcan tu verdad, Señor, para ayudarles, para servirles, para bendecirles, para edificarles, Señor, y seguir siendo edificados nosotros en tu palabra y en tu verdad. Ya no se trata de pedir cosas materiales, ya entendimos que no se trata. Esta vida de fe no se trata de anhelar riquezas o de anhelar cosas materiales. No, se trata de anhelar las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se trata de anhelarle a Él fervientemente. Se trata de cumplir y hacer su voluntad. Se trata de que obedezcamos al pacto, que obedezcamos al Evangelio. De eso se trata ahora nuestra vida de fe. No hay condenación para los que creen. Dice Pablo, Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Ya no debemos, somos de los que ya no debemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Y entonces aquí Pablo, ahí mismo en el 8, pero en el 4, ahora versículo 4 y luego vamos al 5, dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decir Pablo? Es que ya no es bajo la ley mosaica, ya no es bajo la circuncisión, ya no es para cortar el prepucio, ya no se trata de eso. Ahora andamos conforme al Espíritu, conforme a la fe de creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, en el cual se consumó todo, ¿sí? Y entonces ya no andamos conforme a la carne, ya no es bajo nuestros ritos, ¿sí? A mí todavía me tocó vivir una época de cristianismo donde con mi familia salíamos de viaje y dejábamos la Biblia abierta, ¿verdad? ¿Sí? En el Salmo 23, o pensando que por eso ya Dios iba a guardar, iba a proteger nuestra carne. Eso es religiosidad, ¿sí? Éramos religiosos. ¿Y cuál fue una sorpresa? Que un día llegamos a nuestra casa, íbamos dando vuelta a la calle, ¿sí? Y mi papá lo primerito que ve es el portón abierto, ¡pum!, de par en par, ¿sí? Y pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que dejamos la Biblia abierta y pues hasta la Biblia se llevaron, ¿verdad? ¿Sí? Porque esas son todavía conceptos erróneos
que se tienen, ¿sí? O por hacer un rezo en la mañana y ya lo tomas como amuleto para que te vaya bien todo el día. No, es que es por la gracia de Dios. Es por la simple fe de creer para que tú entonces hagas y te desarrolles y te desenvuelvas, ¿sí? Entonces fíjate bien. Vamos allá a Romanos 8:5 que continúa. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, ¿sí? Fíjate bien, esto es lo que le da el traste a nuestra vida de fe. Seguir poniendo nuestra mente en las cosas de la carne, ¿sí? Querer seguir anhelando cosas materiales. Que no, y ojo, quiero que no malinterpretemos, ¿sí? No es que las cosas materiales estén mal. Yo desde cuando anhelo el poder tener un equipo de cómputo, de cámaras para estar transmitiendo y un aparatito para poder tener la alabanza y todo. Son cosas materiales, pero no las tengo y ahorita con esto pues mucho menos pienso poderlas adquirir, ¿verdad? ¿Sí? Y claro que anhelaría una computadora nueva, porque la mía ya se me durmió, ¿sí? Pero no se trata de eso. ¿De qué me sirve eso si no tengo lo más importante, que es el Espíritu Santo en mí, que es la bendita palabra de Dios en mí? Y entonces, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu, ¿sí? Por eso les digo, es bien importante que nosotros como familia, no sé quién de todos ustedes, y digo esto porque ahorita es algo fresco, ¿sí? Y saben ustedes que me gusta que hablemos claro, ¿sí? Pero ¿cuántos de ustedes se comprometieron a invitar a alguien para este sábado? ¿Y cuántos no? ¿Cuántos se comprometieron realmente con el Señor para que este sábado que compartimos el Evangelio, ¿sí?, pudiéramos haber estado en esa unidad, ¿sí?, en ese mismo sentir, para que gente nueva pudiera escuchar el mensaje de salvación? ¿Sí? Y no es un regaño, ¿verdad? ¿Sí? Al contrario, hoy amanecí así como que más pensativo en eso, porque de repente, de verdad, de repente nos relajamos y no tenemos que relajarnos. Al contrario, tenemos que estar prestos, tenemos que estar como las vírgenes sensatas, ¿sí? Entonces, fíjate bien, vamos ahí mismo ahora a Romanos 8, 12 al 14. Romanos 8, 12 al 14. Acuérdate que estamos en Gálatas capítulo 5, ¿sí?, versículo 16. Estamos viendo que andemos por el Espíritu, ¿sí? No sé por qué ahora las cámaras se me borran, las camaritas de aquí del... Yo creo que se desconecta. Bueno, ok. Paquito Toto. Muy bien, ¿sí? Fíjate bien. Romanos 8, 12, 14. ¿Están listos? Ay, se me borra. ¿A ti no se te borra? ¿No? A mí sí se me borra. ¿No tienes el mosaico? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjate bien, dice, así que, hermanos, somos deudores, ¿sí? ¿Por qué nos conviene a nosotros o por qué Dios nos manda a compartir su palabra? Porque dice que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿sí? Y si tú y yo no terminamos de comprender, de entender que somos deudores, ¿sí?, que somos deudores de lo que Él ya hizo por nosotros para poder manifestar y proclamar su palabra, su verdad a otras personas,
y seguimos viviendo para nuestra carne, incluso, ¿sí?, si sigues utilizando la palabra para alimentar tu carne, tu ego y nada más sentirte bien tú, pues estamos errando nuestro camino de fe, ¿sí? Si seguimos utilizando la palabra para nuestro beneficio nada más, ¿sí?, estamos cerrando nuestro camino de fe, ¿sí? Pablo dice así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne o del cuerpo, vivirán, ¿sí? Entonces aquí el punto medular en nuestra vida de fe, en nuestra fe de creer en Cristo Jesús, ¿sí?, es porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, del cuerpo, entonces vivirán. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales entonces son hijos de Dios, ¿sí? Y entonces nos tenemos que comportar como hijos de Dios. Y entonces debemos de vivir realmente como hijos de Dios, ¿sí? No nada más de una etiqueta, no, conforme a nuestros hechos, conforme a las obras que Dios ha preparado de antemano para que ahora tú y yo andemos, y entonces como cuerpo de Cristo, en el cual Cristo Jesús es la cabeza, nosotros vayamos todos en un mismo sentir, con un mismo propósito, con un mismo pensar, un solo espíritu, un bautismo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces hagamos la obra del ministerio. Claro que hemos dicho, y bueno, se compartía, claro que primero es para nosotros, primero los que nos tenemos que estar evangelizando todos los días de nuestra vida es a nosotros mismos, ¿sí? Pero el resultado de eso es que entonces yo lo reflejo para que otras personas puedan conocer el Evangelio. Entonces mi vida de fe es un reflejo de su amor. Mi vida de fe es como, a muchos ponen este ejemplo, ¿no? ¿Sí? Nosotros somos la luna, ¿sí? Y la luna brilla no con luz propia, la luna brilla por la luz del sol, ¿verdad? Ay, qué romántico, ¿sí? Pero el punto aquí es que nosotros ya no brillamos, el que brilla es Cristo en nosotros, ¿sí? Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y como lo decía el otro día en una enseñanza, ¿y qué es ser guiados realmente por el Espíritu de Dios? ¿Qué es ser guiados por el Espíritu? Es que es lo que dice la palabra, ya no es lo que yo pienso. No es acomodar la palabra a mi manera de ser, a mi manera de pensar, a mi manera de actuar. No, es realmente hacer una retrospectiva de mi vida y ver cómo estoy creyendo correctamente. Hace 15 días creo que hablaba sobre cómo estamos sobreedificando, ¿sí?, el fundamento. ¿Cómo lo estás sobreedificando? Sobre tus propios conceptos, sobre tus propias ideas, sobre tus propias maneras de pensar y de creer en el Evangelio, o conforme realmente lo dice la palabra, y conforme lo dice la palabra, vas, doblas rodillas, pides perdón a Dios, le pides perdón al Señor y le dices, ayúdame Espíritu Santo porque estoy muy lejos de creer como tú me lo estás pidiendo que yo crea, ¿sí? Porque no es un juego la vida de fe. Porque no estamos jugando al cristianito, ¿sí? Acuérdate, o frío o caliente, porque tibio, no, ¿sí? O eres caliente o frío, porque tibio, no, ¿sí? Entonces, amados, estamos viviendo un tiempo ciertamente glorioso, pero estamos viviendo tiempos también peligrosos, donde dice que el amor de muchos se enfriará.
Y pues mira, qué manera tan sutil de enfriar, órale, pum, dividiendo, separando al cuerpo, ¿verdad? Fragmentándolo cada quien en su casita, ¿verdad? Para que no haya contacto, para que no haya ese interactuar, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ay, nos empezamos a enfriar, ¿sí? Nos empezamos a enfriar. Cada quien jalar para su lado, ¿sí? Y miren, y no me lo tomen a mal, no es reproche, ¿sí? Pero hace 8 días decía que vamos a necesitar manos para esto y solamente 2 personas, 3 personas se ofrecieron a ayudar, ¿sí? Y todos los demás, bien, gracias, ¿sí? Como cuerpo no estamos funcionando, ¿sí? Y no te lo digo, es más, no quiero más que la ayuda de los que ya se ofrecieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿cómo estamos realmente manifestando ese amor y ese compromiso con nuestro Señor? ¿Sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Fíjate, vayamos ahora a Primera de Pedro, por favor. ¿Sí? Porque precisamente ese es un conflicto entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Ese es el conflicto entre el espíritu y la carne. Seguir haciendo, oigo, escucho la palabra, ay, sí, qué bonito mensaje y todo, pero sigo viviendo mi vida en la carne, ¿verdad? Sí, sigo viviendo en mis deseos de seguir disfrutando otras cosas, de seguir con mis amistades viejas que no me edifican, etcétera, etcétera, ¿sí? Exhortación al amor fraternal, Primera de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes, dice, han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. ¡Wow! Me gusta esta palabra, porque esa es realmente la manera en la cual nosotros como cuerpo de Cristo manifestamos el inmenso amor, porque por eso cuando salimos o cuando se salen los